Todavía en este episodio de Entre Líneas, Todavía no. No estoy listo para dar ese paso. Está bien. No tienes que decidir nada ahora. Atento es distinto a estar en todas partes. Mereces a alguien que no tenga vergüenza de estar contigo. Él eligió a Alice. Ya no tiene ningún derecho a opinar sobre tu vida. Vine a conocer a la persona que le rompió el corazón a Nico. La oportunidad de estar con él y elegiste esconderte detrás de Alice. No te preocupes, yo voy a enseñarle cómo se siente cuando alguien lo elige de verdad. Tengo miedo y tengo ganas a la vez. Quiero herir la máscara que llevo puesta. Hay un mundo entero por descubrir. Hoy me atrevo a dar el primer paso aquí. Nadie me enseñó a soltar el miedo. Nadie me dijo que doliera tanto. Pero algo nuevo ya me... Con Gael todo parecía fácil. Tal vez por eso no vi venir nada de lo que pasó después. Nos encontramos en el parque una tarde, sin planearlo demasiado. Él dijo que necesitaba despejarse antes de un examen. Yo dije que lo acompañaba y ninguno de los dos hizo mucho esfuerzo por disimular que en realidad solo queríamos vernos. Caminamos entre los árboles un buen rato, sin rumbo fijo. Gael hablaba de todo con esa facilidad suya. La comida horrible del comedor, un profesor que los dos odiábamos en secreto, una canción que insistía en que yo tenía que escuchar esa misma noche. Te va a cambiar la vida, dijo muy serio, como si estuviera hablando de algo importante de verdad. Lo dudo mucho. Vas a escucharla igual. Tenía razón. La escuché esa noche. Nos sentamos en el pasto, cerca de donde el sol empezaba a bajar, pintando todo de un naranja que hacía que hasta el campus más aburrido pareciera bonito. Gael se quedó mirándome más tiempo del normal, con esa media sonrisa que ya conocía bien. ¿Qué?, pregunté. Nada, dijo. Es solo que me gusta verte así, tranquilo. No supe qué responder a eso. Con Gael, el silencio nunca duraba mucho, así que no me sorprendió cuando se acercó despacio. Todavía no. No estoy listo para dar ese paso. Está bien. No tienes que decidir nada ahora. Solo prométeme que no vas a tardar demasiado en decidirte. No estoy listo para dar ese paso. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Una parte de mí, la parte que todavía pensaba en Andrés más de lo que debería, sabía que ese todavía no tenía más capas de las que quería explicar. Gael se quedó quieto un momento. Después asintió con una calma que casi me tranquilizó. Los días siguientes, Gael empezó a estar en todas partes. El lunes salí de mi clase de historia y ahí estaba, apoyado contra la pared del pasillo, como si llevara horas esperando. ¿Cómo sabías que salía ahora? No lo sabía. Tenía hambre y pensé en pasar por aquí. Le creí, o quise creerle. El miércoles fue a la biblioteca. Yo había ido a buscar un libro para un trabajo, sin decírselo a nadie, y a los pocos minutos escuché su voz detrás de mí. ¡Qué casualidad!, dijo, sonriendo, sentándose en la silla de al lado sin preguntar. Empecé a notar que, si tardaba en responder un mensaje, no llegaba solo uno más, llegaban varios, uno detrás de otro, cada vez con un tono un poco más urgente. Solo quería saber si llegaste bien. Me preocupé porque no respondiste.
No me gusta imaginarte solo. Al principio todo parecía cuidado. Eso fue tal vez lo más difícil de ver. Mucho después entendería que esas mismas tardes, cuando yo caminaba solo de regreso al dormitorio, Gael me seguía sin que yo lo supiera, que se quedaba escondido detrás de los árboles del parque, quieto esperando hasta verme entrar sano y salvo al edificio, que en algún momento, antes de irse, siempre miraba hacia atrás, como si necesitara asegurarse de que nadie más lo había visto a él. Una tarde, Sophie y yo estábamos hablando en el pasillo, tratando de terminar una conversación que llevábamos días posponiendo, cuando Gael apareció de la nada y se metió justo en medio, como si no nos hubiera visto. ¿Interrumpo algo?, preguntó, aunque ya se había sentado entre los dos. Sophie lo miró un segundo de más antes de responder. «Un poco», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Esa noche, cuando ya estábamos solas, Sophie me preguntó si me parecía normal que Gael apareciera tanto. «Es solo atento», le dije. Nico. Atento es distinto a estar en todas partes. No supe qué contestarle. No quise pensarlo demasiado. También empezó a hablar de Andrés cada vez que podía. Mereces a alguien que no tenga vergüenza de estar contigo. Él eligió a Alice. Ya no tiene ningún derecho a opinar sobre tu vida, me dijo un día, sin que yo hubiera mencionado nada. Una parte de mí estaba de acuerdo. Otra parte, una parte que no quería escuchar todavía, se incomodaba con la rabia en su voz cada vez que decía el nombre de Andrés. No hace falta que hables mal de él. No hablo mal. Solo digo la verdad. Andrés, mientras tanto, empezó a notar cosas. Lo vio esperándome en lugares donde no tenía por qué estar. Vio cómo interrumpía las conversaciones que yo tenía con Sophie, cómo aparecía justo cuando menos se lo esperaba, siempre con una explicación lista, siempre demasiado tranquilo. Vine a conocer a la persona que le rompió el corazón a Nico. ¡Ay, por Dios! Sabía que este momento iba a llegar tarde o temprano. Pero se los juro, no estaba preparada para verlo así, cara a cara, con todo en juego. Gael y Andrés, frente a frente, y en el medio de todo esto, el corazón de Nico. Andrés Navarro, el chico de la voz encantadora, o Gael Valdés, el novato charmoso. Cuéntame en los comentarios por quién estás tú. Y antes de que empecemos, revisa si ya estás suscrito a nuestro canal. Ayúdame a seguir produciendo los próximos episodios de esta historia. ¿De verdad te interesa, Nico? No estoy interesado. Estoy seguro. Significa que Nico va a quedarse conmigo. Solo necesita dejar de confundirse contigo. No es un premio que puedas ganar. Tú tuviste la oportunidad de estar con él y elegiste esconderte detrás de Alice. No te preocupes, yo voy a enseñarle cómo se siente cuando alguien lo elige de verdad. ¿Qué harías si Nico no quisiera un relacionamiento? Nico siempre cambia de opinión cuando alguien toma la decisión por él. Él no te pertenece. Tampoco te pertenece a ti. Tuviste la oportunidad de estar con él y elegiste esconderte detrás de Alice. No te preocupes, yo voy a enseñarle cómo se siente cuando alguien lo elige de verdad.
Él no te pertenece. Esa noche escribí en el blog que tenía suerte de tener a alguien tan pendiente de mí. No escribí sobre la sensación, pequeña pero constante, de que ya no sabía muy bien dónde terminaba su cuidado y dónde empezaba otra cosa. Me alejé pensando que podía dejar todo atrás, que iba a estar bien, pero sigo escuchando tu voz cada noche otra vez. No quise dejarte ahí parado en medio de todo lo que rompí. No supe qué más hacer cuando no sabía toda la verdad de ti. Me deshago cada vez que intento avanzar. Me deshago cada vez que dicen tu nombre. Construí estos muros para no sentir nada, pero son lo único que aún me aleja de sanar. Ven a buscarme antes que pierda el valor. Ven a buscarme, dime que no es lo que merezco. Sé que fui yo quien te dejó ir, pero nunca supe cómo decírtelo a ti. Sonrío para todos a mi lado, digo que estoy bien, que no pasa nada, pero el silencio en mi cuarto de noche dice algo distinto a lo que digo de día. No quise hacer que dudaras de mí, solo no tuve las palabras a tiempo, y ahora estoy parado entre los restos de una versión de nosotros que dejé atrás. Me deshago cada vez que intento avanzar. Me deshago cada vez que dicen tu nombre. Oh, construí estos muros para no sentir nada, pero son lo único que aún me aleja de sanar. Si pudiera regresar el tiempo, te elegiría más fuerte, te elegiría primero. No dejaría que el miedo ganara, no dejaría que te sintieras como el peor. Me deshago